Bueno, muy buenas noches a todos. Estamos reunidos nuevamente en este espacio, gracias al Laboratorio Quinfa, muy agradecidos, siguiendo el programa de posgrado de especialización de terapia intensiva pediátrica del Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Esta noche tenemos un tema bastante interesante, como veníamos conversando con el jefe y los colegas que están presentes hoy, ¿verdad? Nunca deja de sorprendernos y siempre hay algo nuevo que ver en esta área, ¿verdad? Nos toca hoy conversar sobre el desequilibrio ácido básico. Le tenemos hoy de expositora a la doctora Gricia Mora y contamos con la presencia del queridísimo doctor Oscar Doldán, jefe nuestro, maestro del área pediátrica y muy específicamente con cursos, clases y varias charlas respecto a este tema. Así que voy a pasar a presentar el currículum de ambos y luego escuchamos a la doctora Gricia. La doctora Gricia Mora es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en terapia intensiva pediátrica por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en didáctica universitaria por la UNA también, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Asunción, intensivista de guardia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, intensivista de guardia del Centro Nacional del Quemado y cirugías reconstructivas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Nos acompaña, como les habíamos adelantado, como panelista el queridísimo jefe doctor Oscar Doldán, a quien paso a presentar también con un extenso currículum que vamos a resumir un poquitito en las siguientes líneas. El doctor Oscar Ignacio Doldán Pérez, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA en el 79, especializado en pediatría y cuidados intensivos pediátricos, en la Cátedra de Pediatría del Hospital de Clínicas de Asunción, posteriormente en el Italiano de Buenos Aires, Argentina, y en el Hospital André Mignot de Versalles, Francia. Es presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y de la Sociedad Paraguaya de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, actualmente pediatra intensivista del Centro Médico La Costa y miembro del Tribunal de Certificación Pediátrica en la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Además, autor de 4 libros súper interesantes que seguro estarán conociendo: Historias casi olvidadas de San Bernardino, Historias casi olvidadas del Colegio San José, Anécdotas pediátricas inolvidables y Viajes en la máquina del tiempo. Además, el doctor es cantante de un coro muy conocido. Muy bien. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Pasamos a escucharle a la doctora Gricia Mora. Y bueno, una vez finalizada la presentación, estaremos escuchando los aportes del jefe y respondiendo a las preguntas. Muy buenas noches. Gracias, doctora Lorena, por la presentación. En esta reunión, como ya se mencionó, estaremos abordando el tema de desequilibrio ácido-base. El estudio del estado ácido-base por medio de una vasometría en un paciente grave o críticamente enfermo es elemental para poder establecer diagnósticos y tratamientos. Es por eso que su uso como herramienta de medición del estado metabólico requiere un conocimiento sistematizado que nos pueda orientar de manera fidedigna hacia una patología. Muchas veces en nuestros lugares de trabajo solemos pedir gasometrías de manera cotidiana, pero conocemos todos los resultados que nos puede proporcionar una gasometría. Sabemos si la compensación es adecuada o si se presenta simultáneamente un trastorno mixto. Entonces, el objetivo de esta charla es poder respondernos algunas de esas preguntas. Bueno, el balance ácido básico es fundamental para mantener la vida, ya que muchas enzimas y procesos del transporte transmembrana dependen de la concentración del ion hidrógeno o el hidrogenio. La medición del equilibrio ácido-base y de los gases sanguíneos es fundamental para el diagnóstico y seguimiento de los problemas respiratorios, cardíacos y metabólicos que solemos ver constantemente en nuestros pacientes, tanto internados en las unidades de cuidado intensivo como en los servicios de urgencia y también en la sala. Su monitorización es imprescindible en los pacientes de riesgo con fracaso respiratorio y en aquellos que requieren de ventilación mecánica, como lo que tenemos en nuestras unidades de cuidados intensivos. Y es útil para realizar diagnósticos, para complementar la etiología
y establecer tratamientos en el paciente crítico. El equilibrio ácido-base del organismo es posible gracias a la interrelación de tres sistemas. Tenemos los tampones intra y extracelulares que amortiguan la intensidad de los cambios agudos del equilibrio ácido-base. Tenemos a la compensación respiratoria y a la compensación metabólica mediante la excreción renal del exceso de ácido. Bueno, vamos con los sistemas tampones o amortiguadores. Para evitar los disturbios que se producen cuando se altera el pH sanguíneo, el organismo dispone de sistemas tampones que son elementos químicos que se pueden encontrar en el líquido extracelular y también dentro de las células. En el líquido extracelular tenemos al sistema bicarbonato ácido carbónico, que es el principal protector del pH del compartimiento extracelular, proporcionando sustrato para la secreción de ácidos por el riñón. También tenemos las proteínas séricas que actúan con rapidez para neutralizar los trastornos producidos por ácidos y bases fuertes. Y dentro de las células tenemos a las proteínas intracelulares, a los fosfatos y hemoglobina, cuya función amortiguadora es más lenta, ya que requiere varias horas para cumplir su función. ¿A qué se refiere la amortiguación biológica? En la acidosis, el exceso de hidrogeniones se difunde desde el espacio extracelular hacia el interior de la célula, y para poder mantener el equilibrio de las cargas de las membranas celulares, las células tienen que liberar potasio hacia la sangre. Se dice que por cada 0,01 punto que se reduce el pH, el potasio aumenta alrededor de 0,6 mil equivalentes por litro, y en la alcalosis ocurre el fenómeno inverso. Por eso la acidosis suele asociarse a hiperpotasemia. En cuanto a los mecanismos compensadores, si los tampones no son suficientes, se ponen en marcha los mecanismos compensatorios, que pueden ser respiratorio y renal. El mecanismo compensatorio respiratorio se activa inmediatamente por estímulo o inhibición del centro respiratorio en respuesta a los niveles de PCO2, los niveles de presión de dióxido de carbono, en relación directamente proporcional. Y la compensación renal, que es la metabólica, que compensa los trastornos respiratorios, tarda de 6 a 12 horas aproximadamente en empezar y es máxima en días o hasta en semanas después. Se implementa a nivel de las células del túbulo renal, donde se produce la síntesis de bicarbonato y eliminación de hidrogeniones. Bueno, ¿qué es el pH? O el llamado potencial de hidrógeno o potencial de hidrogeniones. Es el logaritmo negativo de las concentraciones de hidrogeniones que se generan durante los procesos fisiológicos, y su valor normal se encuentra entre 7,35 y 7,45. Un pH menor a 7,35 se denomina acidemia, que a su vez puede ser leve cuando el pH se encuentra entre 7,20 y 7,35, acidemia moderada cuando el pH se encuentra entre 7,20 y 7,10, y cuando el pH es menor a 7,10 hablamos de una acidemia grave. Y cuando el pH es mayor de 7,45 hablamos de una alcalemia. Cuando un proceso patológico induce a la acidemia o la alcalemia, a eso se denomina acidosis o alcalosis. Es importante que sepamos que los gasómetros no miden directamente la concentración del bicarbonato, sino que esto se deduce a partir de la medición del pH y de los valores de los gases en sangre, como la PCO2 y la PO2. Y el resto de los parámetros se calculan en forma indirecta, como ser la saturación de oxígeno, la concentración de bicarbonato y el exceso de base. Es muy importante también que tengamos en cuenta y que conozcamos las condiciones para una buena muestra de gasometría, ya que la monitorización de los gases y el equilibrio ácido-base se realiza por medio de la toma de muestras de sangre. Las jeringas deben estar heparinizadas con heparina sólida, porque la líquida puede diluir la muestra y puede causar errores en los resultados. Después de que tomemos las muestras, se deben eliminar las burbujas de aire que hayan podido producirse durante las tomas, e idealmente se tiene que cerrar la jeringa con un tapón. Y si la muestra va a ser enviada al laboratorio, debe ir acompañada de una etiqueta en donde podamos poner los datos de identificación del paciente, la hora de extracción, el tipo de muestra, si es una gasometría arterial o venosa,
la temperatura del paciente y la FiO2 en la que se encuentra el paciente si es que está con algún tipo de soporte respiratorio u oxigenoterapia. Y el análisis debe hacerse lo antes posible para poder minimizar los efectos del metabolismo. Si se va a demorar más de 10 minutos, la muestra se tiene que enfriar en una temperatura de 0 a 4 grados Celsius y no se tiene que retrasar el análisis más de 30 minutos porque si no la muestra ya no podría servir. En cuanto a los tipos de muestra, tenemos las muestras arteriales que se obtienen por punción arterial o por aspiración de un catéter de una línea arterial, y esta muestra es la ideal para valorar la oxigenación en los pacientes. Después tenemos las muestras capilares que se obtienen en el talón o de los dedos del pie y la mano. Son de fácil extracción en los niños de cualquier edad y son poco riesgosos. Pero la presión de oxígeno capilar puede diferir mucho de la arterial según el grado de perfusión periférica de nuestros pacientes. Si nosotros comprimimos muy fuerte durante la extracción de la muestra, puede ser que la sangre se parezca más a la venosa que la arterial y también puede producir hemólisis y secundario a esto puede haber aumento de potasio, ya que hay algunas determinaciones que miden potasio. Después tenemos la muestra venosa, la venosa, la periférica, que es útil para valorar de forma aproximada el estado de ventilación de los pacientes y da pobre o nula información sobre el estado de oxigenación. Y las muestras que se obtienen en la arteria pulmonar o de un catéter venoso central son útiles para evaluar el estado respiratorio, metabólico y circulatorio del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los trastornos del estado ácido básico en sí. Tenemos a uno de los trastornos más frecuentes, que es la acidosis metabólica, que se caracteriza por una disminución del pH sanguíneo, como ya mencioné anteriormente, un pH por debajo de 7,35, donde la alteración primaria es la disminución de la concentración plasmática de bicarbonato, menor a 22.000 equivalentes por litro. La disminución del bicarbonato se puede producir por tres mecanismos. Puede ser por el consumo de bicarbonato, que al combinarse como tapón con los ácidos exógenos, por ejemplo, en una intoxicación por salicilatos, o con ácidos endógenos, eh, al combinarse con los cuerpos cetónicos que se producen en la cetoacidosis diabética y con con el ácido láctico que se produce en el metabolismo anaeróbico como en la sepsis. También puede deberse a la pérdida de bicarbonato por vía digestiva, por ejemplo, en los casos de diarrea aguda o gastroenteritis aguda, que es una patología frecuente en los niños, y cuando la diarrea es muy importante, además de que se pierde bicarbonato, contribuye a la acidosis también la disminución del volumen extracelular, originando hipovolemia y a su vez disminución de la perfusión tisular. También puede ser por la disminución de la recuperación o regeneración de bicarbonato que se da por el riñón, que puede producirse en los casos de insuficiencia renal, acidosis tubular o en el caso de hipoaldosteronismo. Un concepto importante también que tenemos que manejar es el exceso de base, que es la cantidad de bicarbonato que hay que añadir a la sangre para que a una temperatura de 37 grados, con una presión de CO2 de 40 milímetros de mercurio, se alcance un pH de 7,40, donde el valor normal es de -2 a +2.000 equivalentes por litro. Entonces, un bicarbonato menor de 22.000 equivalentes por litro y un exceso de base menor de -2.000 equivalentes por litro indican una acidosis metabólica. En cuanto a la etiología, la acidosis metabólica se clasifica etiológicamente en función del anion gap, que es el hiato o la brecha aniónica, y esta representa la diferencia entre las principales cargas positivas, los cationes, y negativas, los aniones. Ahí podemos ver resaltado en rojo la fórmula del anion gap, que es la diferencia entre los cationes, que el catión principal es el sodio, y la suma de los aniones principales como cloruro y bicarbonato, y su valor normal va de 10 a +-2. La acidosis metabólica con anion gap aumentado se debe a la acumulación de ácidos no medibles endógenos, como el lactato en la sepsis,
beta hidroxibutirato en la cetoacidosis diabética, o de los ácidos exógenos como los que se producen, por ejemplo, la intoxicación por alcoholes. Tenemos la acidosis metabólica con anion gap normal, que se producen de forma secundaria por pérdidas de bicarbonato que pueden ser renales o extrarrenales, como en el caso de la diarrea aguda. El descenso de bicarbonato se acompaña también de una elevación del cloro plasmático y se producen las acidosis hiperclorémicas. En cuanto a la clínica, podemos ver a un paciente con la famosa respiración de Kussmaul, que solemos ver en los pacientes con cetoacidosis diabética, que es una respiración rápida y profunda de forma compensatoria para eliminar el gas de dióxido de carbono. También el paciente puede presentar náuseas y vómitos, taquicardia, aumento del gasto cardíaco y alteración del sistema nervioso central, como convulsiones o coma, y también puede haber disminución de la contractilidad cardíaca en arritmias, hipotensión y shock, cuando la alteración es muy grave. Bueno, en cuanto al tratamiento, este es un tema, o sea, es un tema muy importante porque nosotros no tratamos la gasometría, nosotros tratamos al paciente, tenemos que manejar clínicamente al paciente y complementar con una gasometría. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el tratamiento que se realiza es causal. Por ejemplo, en un paciente que esté con un shock hipovolémico secundario a una gastroenteritis aguda, la acidosis metabólica, ¿cómo vamos a tratarla? Mejorando la volemia, o sea, realizando cargas, manteniendo un buen estado de hidratación. En una acidosis metabólica producida por una cetoacidosis diabética, vamos a mejorar su volumen, si es que el paciente lo requiere, y con el uso de insulina. En cuanto al uso de bicarbonato, desde las primeras directrices de la campaña para la supervivencia de la sepsis, se dice que ninguna evidencia apoya la administración de bicarbonato en pacientes en estado de choque y acidosis. Dice que no se recomienda el uso de la terapia de bicarbonato de sodio con la finalidad de mejorar la respuesta hemodinámica o reducir el requisito de vasoconstrictores en pacientes con acidemia láctica inducida por hipoperfusión, siempre y cuando el pH sea mayor o igual a 7.15. Además, la afirmación de que la circulación es refractaria a las aminas simpático-miméticas en presencia de acidosis grave y el uso de bicarbonato por debajo del pH de 7.15 no está confirmada en ensayos clínicos en niños. Sin embargo, si hay una afectación tubular renal con pérdida de bicarbonato urinario, en el caso de la acidosis tubular, sí podría ser utilizada la suplementación con bicarbonato. Es muy importante que manejemos este tema, no usar de forma inconsciente el bicarbonato para corregir los números, tenemos que asociar clínicamente al paciente, porque desde el punto de vista fisiológico, el bicarbonato puede no solo no mejorar el caso del paciente, también puede empeorar las condiciones clínicas del paciente, ya que también puede causar una alcalosis extracelular, desplazando la curva de saturación de oxígeno de la hemoglobina a la izquierda, y esta a su vez puede inhibir la liberación de oxígeno a los tejidos celulares. Cuando los iones hidrógeno son neutralizados por el bicarbonato, producen agua y dióxido de carbono. Y este atraviesa la barrera hematoencefálica en las células del cerebro y crean una acidosis paradójica intracelular. Un ejemplo clásico son los niños que tienen cetoacidosis diabética, en quienes la administración de bicarbonato aumenta el riesgo de edema cerebral y la mortalidad justamente por este motivo. También se asocia sobrecarga de sodio y líquidos, aumento del lactato y la presión de CO2 y una disminución del calcio ionizado en suero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de bicarbonato. Si vamos a si vamos a administrar bicarbonato, tenemos que conocer la fórmula que se utiliza para la corrección, que tenemos que calcular el nivel de bicarbonato que tiene el paciente menos el deseado, que es un punto máximo de corrección de 10,
por el peso, por el factor de 0,3 y 0,5 si la acidosis es extrema o en el caso de que el bicarbonato sea menor a -5. Y en situaciones de emergencia se puede administrar de 0,5 a 1 mil equivalente por peso a pasar en 1 hora. El bicarbonato de sodio, un molar, debido a su alta osmolaridad, tiene que ser bien diluido cuando vamos a pasarlo por vía intravenosa, por lo menos diluido al 50%. Y cuando utilizamos bicarbonato, tenemos que realizar controles analíticos seriados para poder valorar la evolución del pH del bicarbonato y también de los iones plasmáticos. Otra de las alteraciones del estado ácido-base es la alcalosis metabólica, que es el trastorno ácido-base que tiende a producir alcalemia, un pH mayor a 7,45 debido a un aumento de los niveles de bicarbonato en sangre. El bicarbonato plasmático suele ser mayor a 25 mil equivalentes por litro, que puede ser por un aporte excesivo o por pérdida de hidrogeniones. Casi siempre se observa también una hipocalemia, la que no se debe a las pérdidas digestivas del potasio, sino al aumento en su eliminación urinaria. En cuanto a las etiologías más frecuentes, tenemos al tratamiento con diuréticos. Cuando hay un abuso de diuréticos, lo que hace es aumentar el suministro de sodio y agua en el túbulo renal, renal distal, y esto aumenta la excreción de hidrogeniones, por eso aumenta el pH y produce una alcalosis metabólica. También puede deberse a pérdida de secreciones gástricas y también a la administración exógena de bicarbonato. Bueno, en cuanto a la clínica, podemos ver a pacientes con sed y letargia, que se produce esto por una depresión del volumen. Puede haber signos de hipertensión arterial por depresión de cloro. Puede haber debilidad muscular progresiva, alteraciones en el electrocardiograma, como depresión del segmento ST, disminución de la onda T y arritmias graves por hipopotasemia. Disminución del gasto cardíaco. Puede haber hipoxemia al reducirse la ventilación como mecanismo compensatorio de la alcalosis, y también disminuye el calcio iónico, y como disminuye el calcio iónico puede producir tetania y convulsiones. En cuanto al tratamiento, es un tratamiento de soporte, restableciendo el volumen circulante y corrigiendo los déficits de potasio y cloruro. Y siempre tenemos que investigar las pérdidas gastrointestinales y tenemos que pedir un informe de las medicaciones que reciben nuestros pacientes y ver si no hay un exceso en el uso de diuréticos y antiácidos que pudieran estar ocasionando este trastorno. Luego tenemos las alteraciones en la ventilación, donde ya vemos la monitorización de los gases. Tenemos la acidosis respiratoria, que se caracteriza por un pH bajo, una presión de CO2 alta y un bicarbonato que inicialmente puede estar normal. Y si las condiciones patológicas persisten, la reabsorción y producción de bicarbonato por los riñones va a aumentar y la acidosis así podrá ser parcial o totalmente compensada. También tenemos la alcalosis respiratoria, donde tenemos un pH alto y una PCO2 baja como consecuencia de una hiperventilación. En la acidosis respiratoria tenemos una hipoventilación y en la acidosis respiratoria tenemos una hiperventilación. Em, algunos de los ejemplos de situaciones que pueden producir acidosis respiratoria, tenemos en alteración del sistema nervioso central, que pueden ser por enfermedades o fármacos, ¿verdad? Fármacos depresores, enfermedades neuromusculares, alteración de la pared torácica, enfermedades de las vías respiratorias y enfermedades pulmonares. Estas mismas patologías también pueden producir alcalosis respiratoria. Y también otro ejemplo es la hiperventilación por ventilación mecánica, que eso podría ser ya iatrogénico. En cuanto a la oxigenación, puede valorarse con los datos de la presión arterial de oxígeno, que refleja la captación de oxígeno por los pulmones, y la saturación de oxígeno, que indica el transporte de oxígeno por la hemoglobina. Como mencioné en las primeras presentaciones, utilizamos una gasometría arterial para medir el estado de oxigenación. La presión arterial de oxígeno
en su valor normal oscila entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Es aceptable entre 80 y 60 milímetros de mercurio. La hipoxemia es crítica cuando los valores oscilan entre 45 y 60 y por debajo de 45 ya es una hipoxemia grave. Y la saturación de oxígeno es el porcentaje de hemoglobina oxigenada en relación con la hemoglobina total. Se considera normal entre 95 y 99%, aceptable entre 90 y 95, una hipoxemia entre 85 y 90 e hipoxemia grave cuando la saturación se encuentra por debajo de 85%. Y la saturación venosa mixta es la saturación de la sangre venosa que vuelve a los pulmones, que puede ser medida directamente de forma continua o extraída de la luz distal del catéter de Swan-Ganz. Es un reflejo del transporte sanguíneo y la extracción del oxígeno por los tejidos. Y los valores normales de la saturación venosa mixta oscila entre un 70 y 75%. Y aquí va un tema muy importante, que son las reglas de oro, que son reglas que nos permiten explicar y clasificar las alteraciones gasométricas de una manera práctica, debido a la facilidad de su uso y a los pocos elementos que se necesitan para que podamos interpretar. Además, son útiles para diferenciar los trastornos mixtos en los desequilibrios ácido-base. Tenemos tres reglas que tenemos que conocer. La primera regla habla sobre la fracción respiratoria y dice que por cada 10 milímetros que varía la presión de dióxido de carbono, el pH se incrementará o reducirá en 0,08 unidades de forma inversamente proporcional. Tenemos algunos ejemplos. Si la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio, entonces el pH será de 7,40, que es lo normal, si no hay una acidosis metabólica. Entonces, para una PCO2 de 50 milímetros de mercurio, en el caso de que haya una hipoventilación o acidosis respiratoria, se va a traducir en un pH de 7,32 si es que no hay compensación metabólica. ¿Por qué? Porque ahí nuestra PCO2 aumentó en 10 puntos, entonces tuvo que haber un descenso de 0,08 unidad. Entonces el pH sería 7,32 como vemos en el ejemplo. A una PCO2 de 30 milímetros de mercurio, en el caso de una hiperventilación o alcalosis respiratoria, el pH se va a corresponder en 7,48 siempre que no haya una compensación metabólica. Acá tuvimos un descenso en 10 puntos de la PCO2, entonces tuvimos que tener un aumento en 0,08 del pH y ahí tenemos un pH de 7,48 como muestra el ejemplo. Para descartar que el componente metabólico esté interactuando en el resultado del pH, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, calcular cuánto la PCO2 obtenida está por encima o por debajo de lo normal, que como dijimos en el ejemplo era 40. Tenemos que calcular el pH correspondiente a la PCO2 determinada aplicando la primera regla de oro. Y tenemos que comparar el pH medido con el calculado. Si el pH que nosotros calculamos es igual al pH medido, significa que no hay ningún componente metabólico que esté interactuando y que esa es una acidosis respiratoria pura. Después tenemos la segunda regla de oro, que hace énfasis en la fracción metabólica y dice que por cada 0,15 unidades que se modifica el pH, se incrementa o disminuye el exceso o déficit de base en 10 unidades, que puede presentarse en 1000 equivalentes por litro de bicarbonato, cuyo valor normal es 22. Como ejemplos tenemos donde una PCO2 de 52 milímetros de mercurio, entonces el pH que calculamos por la primera regla de oro será de 7,30. Ya haciendo los cálculos por cada aumento en 10 puntos, variación del pH en 0,08. Y si el pH que nosotros medimos también fuera 7,30, entonces la acidosis respiratoria es pura. Tenemos otro ejemplo, una PCO2 de 40 y un pH de 7,25. Aplicando la primera regla de oro, se obtiene que el pH calculado es de 7,40. O sea que existe una diferencia de 0,15 unidades con ese pH de 7,25. Si aplicamos la segunda regla de oro, encontramos que un déficit
que hay un déficit de base de 10.000 equivalentes por litro. O sea que estamos ante una acidosis metabólica pura. No hay compensación respiratoria porque nuestra PCO2 es normal, es de 40 milímetros de mercurio. Otro ejemplo, una PCO2 de 50 milímetros de mercurio y un pH de 7,26. El pH calculado por la primera regla de oro arroja un resultado de 7,32. Entre el pH calculado y el medido hay una diferencia de 0,06 puntos. Utilizando la segunda regla, llegamos a la conclusión de que existe un déficit de base de 4.000 equivalentes por litro. Entonces, a la acidosis respiratoria se le suma una acidosis metabólica y en este caso hay una acidosis mixta. Llegamos a estas conclusiones con las reglas de oro. Y la tercera regla ya habla sobre la terapéutica, sobre el uso de bicarbonato y la fórmula a ser utilizada que ya estuve mencionando anteriormente. Entonces, ya a manera de finalizar la presentación, la gasometría es la herramienta más rápida para conocer el estado general del paciente que está críticamente enfermo. El estudio de la gasometría debe realizarse de manera sistematizada, ya que permite establecer rápidamente el diagnóstico y nos ayuda a dirigir el tratamiento. Las reglas de oro son la manera real de afirmar si la gasometría del paciente se está compensando o no. Y la brecha aniónica es una medición indirecta que debe realizarse en toda gasometría para conocer otras causas de acidemia metabólica, así que son herramientas que tenemos que usar en nuestro día a día en la cabecera del paciente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Gricia, por tu presentación. Creo que súper excelente, didáctica, ¿verdad? Porque, bueno, muchas veces toda esta parte del equilibrio ácido básico y manejo hidroelectrolítico es bastante densa, ¿verdad? Entonces, excelente presentación práctica. No sé si el doctor Oscar Doldán nos quiere dar algunas palabritas en relación al tema. Él es experto en el tema y realmente también fue un orgullo para mí encontrar un capítulo en el libro de terapia intensiva del infantil de México, redactado por el querido jefe. Doctor Doldán, te escuchamos unas palabras. Sí. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias por la presentación. Y sí, me pareció excelente la presentación de Gricia. Quiero abundar en algunos pequeños detalles, más bien complementar, porque realmente ella nos dio un pantallazo bastante completo, incluyendo las famosas reglas de oro. Y normalmente yo utilizo una especie de viaje al interior del organismo como para ver in situ todo lo que está pasando. Entonces, todo lo que ella dijo, yo lo veo así en forma directa, viajando dentro del organismo. Y yo suelo comenzar dividiendo las cuatro alteraciones, ya sea la acidosis respiratoria, la fracción respiratoria, ya sea acidosis y alcalosis, como si fuera un sube y baja. Sube el pH, baja la PCO2. Baja el pH, sube la PCO2. Entonces, las fracciones respiratorias podemos compararlas a un sube y baja, mientras las fracciones metabólicas podemos compararlas a un ascensor. Sube el bicarbonato, sube el pH. Baja el bicarbonato, baja el pH. Entonces, dicho esto, entramos un poquito en esa hondura bioquímica de dónde sale el famoso 740, que realmente tiene poca importancia en la clínica, pero hay que saber que el 740 viene del pK, que es 6,1, más el logaritmo entre bicarbonato y ácido carbónico, que nos da una relación 20:1. Entonces 6,1 más el logaritmo de 20, que es 1,3, nos da la mágica cifra de 7,4. Lo que hay que saber, y ya lo dijo también Gricia, es que estas cifras, por ser logarítmicas, equivalen, pequeños cambios, equivalen a enormes alteraciones en cuanto a la concentración de hidrogeniones. Por ejemplo, la cifra 740 es normal. Si nosotros bajamos a 710, apenas 0,3 bajó, pero eso en el organismo representa el doble de la concentración de hidrogeniones.
803 ya es 6.8. Nuevamente el doble aumentó la concentración de hidrogeniones y ya estamos en una situación casi incompatible con la vida. Como ustedes saben, 6.8 ya prácticamente hay que remar casi premortem. Lo mismo sucede con la alcalosis. O sea, en definitiva, pequeños desplazamientos de 0,3 puntos equivalen al doble o a la mitad de las cifras por ser unos valores logarítmicos. Bueno, ella evaluó muy bien todo lo que son los mecanismos amortiguadores y los mecanismos compensadores. Yo quiero detenerme un poquito en el anion gap, que lo dijo muy bien. Eh, es como un vaso comunicante. La cantidad de cationes y la cantidad de aniones se ha descubierto ya en la década del 40 de que se mantienen como si fueran vasos del mismo nivel. Entonces hay una brecha aniónica que ella explicó demasiado bien, pero lo que yo quiero puntualizar para no extenderme tanto es que cuál es la importancia clínica. Ella también lo citó. Cuando la brecha aniónica está aumentada, tenemos que tener mucho cuidado en la corrección con bicarbonato. O sea, la brecha aniónica aumentada o no hiperclorémica debe ser prácticamente casi una prohibición el uso de bicarbonato, excepto que el pH sea pero extraordinariamente bajo. Prácticamente el bicarbonato está prohibido en estas acidosis metabólicas normoclorémicas o de brecha aniónica aumentada, no así en las de brecha aniónica normal o hipoclorémica, digamos, hiperclorémica, mejor dicho, en el caso de la diarrea o en el caso de las alteraciones renales, las acidosis hiperclorémicas o de anion gap normal. Creo que la corrección de la acidosis lo dijo muy bien, pero recalcar otra vez que hay que ser muy, muy avaro con el uso del bicarbonato. Por eso es que nosotros vimos que el organismo se encarga muchas veces de compensar con esos mecanismos amortiguadores y esos mecanismos compensadores, por lo que hay que dejarle al organismo que se encargue de la corrección y nosotros calcular la mitad nomás del déficit de base. Y como bien lo dijo, no pasar de 10 puntos. Sabemos bien que la alcalosis es peor que la acidosis. Contra la acidosis hay muchas armas. Contra la alcalosis mucho menos que hacer, por lo que creo que tenemos que tratar por todos los medios de ser lo más económicos en el uso del bicarbonato. Con respecto a la alcalosis, yo quisiera detenerme, la alcalosis metabólica, digo, en el tratamiento, porque quisiera compartir con ustedes un pequeño algoritmo de la alcalosis metabólica y el tratamiento. Ustedes saben que así como tenemos el arma del bicarbonato en la acidosis, no tenemos un arma similar en la alcalosis. Todos los intentos de tratar de compensar una alcalosis no han pasado de eso, de intentos. Entonces, un pequeño algoritmo que yo lo tengo es que la primera pregunta que hay que hacer cuando tenemos una alcalosis es si hay o no insuficiencia renal. Si hay insuficiencia renal, bueno, nos concentramos en la insuficiencia renal. Si no hay insuficiencia renal, entonces nos preguntamos, ¿hay hipovolemia o no? Si hay hipovolemia, entonces sería ideal medir el cloro urinario, si está por encima de 10 o por debajo de 10. Si no hay hipovolemia, sería conveniente hacer una medición de la renina y la aldosterona. En el caso de la hipovolemia, ¿qué importancia tiene medir el cloro urinario? Si el cloro urinario está por debajo de 10, entonces estamos ante la presencia de una reabsorción renal ávida de cloro, ya sea vómito, aspiración nasogástrica, diarrea perdedora de cloro, fibrosis quísticas, y ahí nuestro tratamiento va a ir dirigido más a la expansión con cloruro de sodio, que nos da cloro, que va a compensar, y nos da sodio, sobre todo el cloro que nos va a compensar esta alcalosis. Si el cloro urinario en la alcalosis metabólica con hipovolemia es mayor de 10, entonces estamos ante una alcalosis resistente al sodio, como ingestión de diuréticos o producción de ingestión de mineralocorticoides. Y ahí el tratamiento es corregir la hipocalemia fundamentalmente, que nos va a dar las dos cosas que nos faltan, el cloro y el potasio. Como bien lo dijo, el potasio es un ion que está generalmente muy deplecionado en la alcalosis.
Bien, con respecto a la acidosis metabólica, la acidosis y la alcalosis respiratoria, creo que lo enunció muy bien todos los factores que producen alcalosis respiratoria, la alcalosis metabólica, perdón, las dos alteraciones respiratorias, digo, acidosis y alcalosis, y también la temible acidosis mixta, en donde hay una combinación de todos estos factores, ya sea respiratorios o metabólicos. Aparece un nuevo villano, el ácido láctico, y bueno, ahí tenemos todo un desafío terapéutico. Para terminar y felicitar al mismo tiempo a Grisia por tan completa exposición, yo normalmente complemento las reglas de oro, complemento con una pequeña secuencia de 6 pasos. 6 pasos para evaluar el estado ácido básico. Las reglas de oro son muy útiles. Alguna vez me han cuestionado que esas reglas no tienen tanta trascendencia clínica. Yo creo que sí son útiles para comprender cabalmente. A mí me ayudaron muchísimo esas reglas para comprender cabalmente y después transmitir. Pero también me pareció muy didáctico para terminar ya 6 pasos en la evaluación del estado ácido básico. El primer paso es preguntarnos cómo está el pH. ¿El pH está alto o bajo? Y ahí discernimos si hay alcalemia o acidemia, que no es lo mismo que acidosis o alcalosis. La alcalemia es el nivel en sangre. Y ahí tenemos que discernir. Ya sabemos que nuestro pH está alterado. Ahora nuestra siguiente pregunta ¿es metabólica o es respiratoria? La siguiente pregunta es entonces, ¿cómo está la PCO2? Y aquí recordamos de nuevo el sube y baja. Si el pH y la PCO2 siguen direcciones opuestas, o sea, un sube y baja, evidentemente el desequilibrio es respiratorio, ya sea en defecto o en exceso, en sube o en baja. La tercera pregunta es, ¿cómo está el bicarbonato? Y aquí nos recordamos del ascensor. Si el pH y el bicarbonato aumentan o disminuyen en la misma dirección, el desequilibrio es evidentemente metabólico, ya sea en exceso o en defecto. La cuarta pregunta es, ¿hay elementos compensadores? Y aquí tenemos 3 situaciones. Totalmente compensado, parcialmente compensado o descompensado. Y aquí de nuevo nos ayuda el ascensor y el sube y baja. Porque si el pH alterado y la PCO2 anormal siguen la misma dirección, o sea, es un ascensor, aquí ya no hablábamos del sube y baja, el problema es metabólico y los pulmones están tratando de compensar. Por el contrario, si el pH alterado y el bicarbonato anormal siguen direcciones opuestas, el problema es respiratorio y los riñones tratarán de compensar generando o eliminando bicarbonato. El quinto paso sería calcular el anion gap, que ya lo describió muy bien Grisia, y que nos sirve exactamente para, sobre todo, determinar si el bicarbonato va a ser o no una herramienta de utilidad. Y el sexto paso, todos los elementos auxiliares, el medio interno, la brecha aniónica, el índice de oxigenación, la diferencia arteriovenosa, en la orina la determinación del pH y del cloro urinario alto o bajo, como vimos en la alcalosis. Así es que esos son los 6 pasos y espero que en algo haya aportado a la tan completa disertación de nuestra colega Grisia, evidentemente que está bien empapado de todos estos trastornos del desequilibrio ácido-base. Gracias, doctora, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tus aportes, como siempre, puntuales y muy útiles, ¿verdad? Para el manejo en la práctica, justamente, ¿verdad? Que es donde todas estas cosas que de repente son un poco densas, y bueno, al llevarlos a la práctica, realmente esto nos ayuda a orientarnos mejor frente al paciente. Y así como decís, doctor, bueno, realmente muchas veces tratando la causa ya no tenemos que llegar a estas correcciones tan complejas que finalmente tienen sus efectos colaterales también. Entonces, realmente buscar este equilibrio ácido básico es bastante complejo, ¿verdad? Realmente no estoy distinguiendo si hay preguntas del auditorio. La doc, Eh, ¿me escuchas? sí, sí, te escucho, Natalia. Sí, hay una pregunta. Espérame que te leo. En pregunta y en respuesta no te sale ahí, doc. Ah, sí, ahora estoy viendo.
El Doctor doctor Fernández Galeano, Galeano. sí, sí, vuelve a hacer hincapié, dice, ya lo dijeron muy bien, pero me parece muy útil preguntar en qué caso práctico se realizaría una corrección con bicarbonato, ¿verdad? Eh, bueno, puedo empezar y después si quieren agregar algo más los jefes, o sea, el jefe y Grise. Bueno, realmente como habíamos expuesto, lo primero sería tratar la causa, ¿verdad? Porque muchas veces, como bien lo explicó el doctor, el paciente ya viene con una acidosis importante, pero inicialmente con las cargas o el tratamiento de la enfermedad de base, como en el caso de la cetoacidosis, el manejo también de la insulina, ese pH se va compensando rápidamente y no llegamos finalmente a esa corrección de bicarbonato, excepto que el valor de pH esté muy bajo, muy descompensado, sería en una acidosis grave, más bien donde una vez hechas las medidas iniciales, entonces tomaríamos la conducta de corrección por debajo de 7,15 habitualmente. A veces tenemos esa tendencia de querer corregir ya antes, bueno, guarda con el bicarbonato, ahora que se explicó muy bien también, esto se puede ver por qué, ¿verdad? Eh, como dice el doctor, ser un poco austeros con el uso del bicarbonato en todos los casos. Hay que recordar que en la acidosis metabólica hay un bloqueo de las catecolaminas. Se relaja la arteriola precapilar y se constriñe la postcapilar, hay un éxtasis circulatorio. Entonces, mientras no corrijamos ese desequilibrio hemodinámico, vamos a estar con el bloqueo de las catecolaminas, con las alteraciones de las arteriolas precapilar y postcapilar, y a nivel celular, una alteración en la síntesis del ATP por reducción de la actividad de las vías de la glucólisis. O sea que es fundamental corregir el estado de la microcirculación y después recién, una vez que mejora nuestro pH, empezar a pensar en los inotrópicos y en el bicarbonato. Doctora Grisha, no sé si quiere agregar algo más. No, nada más que enfatizar en que tenemos que tener en cuenta el nivel de la, o sea, el grado de la acidosis, como mencioné, ¿verdad? Un pH por debajo de 7,15, una vez que nosotros hayamos mejorado la precarga, la poscarga, la bomba cardíaca, y veamos que no hay respuesta con el uso de drogas inotrópicas o vasopresores, y nuestro paciente mantenga un pH por debajo de 7,15, ahí sí está indicada el uso de bicarbonato para mejorar el pH y la respuesta de las aminas. Sí mismo. Realmente visualizo solamente esa pregunta, me parece que los participantes quedaron muy claros con todo esto. O Espero que vamos a haya ir a sido, leer más probablemente, ¿verdad? todo muy claro. Bueno, yo me despido de ustedes porque tengo un compromiso a las 21 horas y muy agradecido por haberse acordado de mí para compartir estos conocimientos. Siempre escuchar a la gente joven nos enriquece a los más viejos y seguimos nosotros en este apasionante capítulo de las alteraciones ácido básicas, aportando cada vez más conocimiento, porque la ciencia no se detiene y realmente tenemos que renovarnos, y qué mejor renovación que escuchar a gente joven muy capacitada disertando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por Muchas gracias, acompañarnos. doctor. Gracias por tu aporte, muy Gracias, interesante. doctor. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Muy Gracias, buenas doctor. noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Se disculpó también hoy la doctora Sandra, que tendría que estarnos acompañando por una cuestión de salud. Ella no pudo estar presente. Muchísimas gracias, doctor Oscar Doldán, por acompañarnos siempre y por brindarnos un poco de tu sabiduría cada vez que nos Muchas acompaña. gracias. Gracias, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Y bueno, realmente creo que es un tema muy apasionante realmente y bueno, llevarlo a la práctica es la parte más difícil, ¿verdad? Muchas veces en la teoría está todo muy bien estructurado, pero llevarlo a la práctica es donde realmente vemos la aplicación de estos elementos. Y Cristian, te agradezco muchísimo, una presentación excelente.
bien práctica como para trasladarlo justamente a la cabecera del paciente. No sé si querés ir agregando algo para ir cerrando un poquitito. Creo que ya, no hay más nada que agregar. Creo que está bien entendido y completo toda la presentación. Ok. Bueno, nada más que agradecerle a la doctora Grisa por su excelente presentación, a INFA por apoyarnos siempre también en este espacio, a la doctora Natalia Ortega por estar en la coordinación de todas estas conferencias y bueno, a todos los participantes. Esperamos que sea de provecho para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos.